Hola a todos los amantes de la literatura, la historia y el conocimiento profundo. Bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde exploramos las grandes obras que han marcado el curso de la humanidad. Hoy, estamos especialmente emocionados de presentarles un texto fundamental que nos lleva a las raíces mismas de la civilización, el Código de Hammurabi. Este antiguo conjunto de leyes, inscrito en una estela de piedra hace casi 4000 años, no es solo una recopilación de normas jurídicas, sino una ventana a la vida cotidiana, las creencias y los valores de la sociedad babilónica. A través de sus 282 leyes, podemos entender cómo los babilonios abordaban cuestiones de justicia, propiedad, familia y comercio, entre otros aspectos esenciales de su vida. Este código no solo establecía las reglas del juego para una sociedad compleja, sino que también reflejaba un profundo sentido de la equidad y la moralidad, donde se buscaba proteger al débil frente al poderoso, una preocupación que resuena aún en nuestros días. Al adentrarnos en esta lectura, no solo exploraremos los aspectos legales del código, sino que también reflexionaremos sobre su relevancia en el contexto moderno, sobre cómo estos antiguos principios han influido en la formación de sistemas legales en todo el mundo. Es un recordatorio de que la búsqueda de justicia y orden es tan antigua como la civilización misma, y que las lecciones del pasado siguen siendo vitales para el presente. Así que, sin más preámbulos, los invito a acompañarnos en este viaje a través del tiempo, donde descubriremos cómo el rey Hammurabi, con sabiduría y firmeza, estableció un legado que perdura hasta hoy. Prepárense para una experiencia enriquecedora que ampliará su comprensión de la historia y del espíritu humano. ¡Comencemos! El Código de Hammurabi. Prólogo. Cuando Anum, el Altísimo, rey de los Anunnakis, y el divino Enlil, señor de cielos y tierra, que prescribe los destinos del país, otorgaron al divino Marduk, primogénito del dios Ea, la categoría de Enlil, soberano de todo el pueblo, y lo magnificaron entre los Ijigus. Cuando impusieron a Babilonia su sublime nombre y la hicieron la más poderosa de los 4 cuadrantes. Cuando en su seno aseguraron a Marduk un reino eterno de cimientos tan sólidos como los de cielo y tierra, en aquellos días, Anum y el divino Enlil también a mí, Hammurabi, príncipe devoto y respetuoso de los dioses, me otorgaron el nombre. Yo soy Hammurabi, el pastor elegido del divino Enlil, el acumulador de la abundancia y de la opulencia, el que ha llevado a buen fin cuanto concierne a Nippur-Duranki y es devoto cuidador de Lekur, el rey eficiente que ha restaurado herido en su lugar y purificado el ritual de Leabzu. El huracán de los 4 cuadrantes, el engrandecedor del nombre de Babilonia, el agrado del corazón de Marduk, su señor, el que acude a diario a servir al Esagil. La semilla regia generada por el divino Sin, el enriquecedor de Ur, el humilde, el fervoroso, el que aportó la abundancia al Equisnugal. El rey prudente, obediente al divino Shamisht, el poderoso que ha consolidado los cimientos de Sipar, el que ha revestido de frondosidad la capilla superior de Aya, el que ha hecho de Lebabbar un templo excelso, semejante a la morada de los cielos. El guerrero compasivo con Larsa, el renovador de Lebabbar para el divino Shamisht, su aliado. El señor revitalizador de Uruk, el suministrador de aguas de la abundancia a su pueblo, el que ha levantado la cúspide de Leanna, el que ha acumulado abundancia para Anum y la divina Istir. El protector del país, el que ha reunido a las gentes dispersas de Isin, el que ha colmado de abundancia el templo de Egalmaj. El dragón de los reyes, el hermano predilecto del divino Zababa, el consolidador de los cimientos de Kistch, el que ha rodeado con un aura resplandeciente Lemetersar, el celebrante fiel de los solemnes ritos de Utar, el administrador del templo Jursarkalamba. La maya captora de enemigos, a quien Ere, su compañero, concedió el logro de sus deseos. El engrandecedor de Kyute, el que ha acrecentado inmensamente todo lo del Meslam. El búfalo fiero que cornea a los enemigos, el predilecto de Tutú, la alegría de Borsippa, el devoto que no abandona sus deberes para con el Ecida. El dios de los reyes, superior a los demás reyes, el sabio perspicaz, el ampliador de los cultivos de Dilbat, el que colmó los silos para el divino Uras, el audaz. El señor merecedor del cetro y la corona a quien hizo perfecto la sabia diosa Mama.
El diseñador de los planos de Kests. El suministrador de los alimentos puros de la divina Nintu. El prudente, el perfecto, el que proveyó pastos y abrevaderos a Lagas y a Girsu, el que suministró las magnas ofrendas al Eninnu. El cápter de enemigos, el predilecto de Telitum que cumple los oráculos de Sugal, que alegra el corazón de Etar. El príncipe puro cuyas oraciones acepta el divino Adad. El que, en Carcara, aplaca el corazón del divino Adad, el guerrero. El proveedor continuo de lo que es debido en el Eud Galgal. El rey vivificador de Adab, el organizador del templo Ema. El príncipe de los reyes, irresistible en la guerra. El que donó la vida a Mascansapir, el que hartó de agua al Emeslam. El sabio, el buen ecónomo. El que alcanzó las profundidades de la sabiduría. El que amparó a los habitantes de Malgum en la catástrofe, el cimentador de sus casas. El que, en la abundancia, decretó para el divino Ea y la divina Damga Inunna, magnificadores de su reino, ofrendas eternamente puras. El primero entre los reyes, el sometedor de los pueblos del Eufrates por orden del divino Dagán, creador suyo. El que se apiadó de los habitantes de Mari y de Tutul. El príncipe piadoso que hizo brillar el rostro del divino Tispac, el que preparó banquetes santos al divino Ninazu. El salvador de su pueblo en la dificultad, el que consolidó sus cimientos en medio de Babilonia, en paz. El pastor de la gente, cuyas obras son del agrado de Istir. El que aseguró la presencia de Istir en el Eulmas, en el centro de Akkad. El proclamador de la ley inmutable, el caudillo de los pueblos, el restaurador de su virtud protectora a la ciudad de Asur. El silenciador de rebeldes. El rey que, en el Emesmes de Nínive, proclamó los títulos de la divina Istir. El piadoso orante ante los grandes dioses. El descendiente de Sumulael, el poderoso heredero de Sinmubayit, la semilla eterna de la realeza. El rey poderoso, sol de Babilonia que hace amanecer la luz sobre el país de Sumer y Akkad. El rey sometedor de los cuatro cuadrantes, el protegido de Istir. Cuando Marduk me mandó a gobernar el pueblo, a enseñarle al país el buen camino, yo hice de la verdad y la equidad el asunto más importante, me ocupé del bienestar del pueblo. Las leyes. Parágrafo 1. Si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato pero no puede probarlo, su acusador será ejecutado. Parágrafo 2. Si un hombre le imputa a otro hombre actos de brujería pero no puede probarlo, el que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al divino río y echarse al divino río y, si el divino río se lo lleva, al acusador le será lícito quedarse con su patrimonio. Pero si el divino río lo declara puro y sigue sano y salvo, quien le acusó de magia será ejecutado. El que se echó al divino río se quedará con el patrimonio de su acusador. Parágrafo 3. Si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado. Parágrafo 4. Si acude a testiguar en un proceso sobre cebada o dinero, pagará la multa de ese proceso. Parágrafo 5. Si un juez instruye un caso, dicta sentencia y extiende veredicto sellado, pero luego modifica su sentencia, al juez le probarán que ha cambiado la sentencia y la suma de la sentencia la tendrá que pagar 12 veces. Además, en pública asamblea, le echarán de su sede judicial de modo irrevocable y nunca más podrá volver a sentarse con jueces en un proceso. Parágrafo 6. Si un hombre roba algo propiedad del dios o del palacio será ejecutado y el que haya aceptado de sus manos lo robado será ejecutado también. Parágrafo 7. Si un hombre compra o recibe en depósito plata u oro o un esclavo o esclava o un buey, o una oveja, o un asno, o lo que sea, de manos de un hijo de un hombre o del esclavo de un hombre sin testigos ni contrato, ese hombre es un ladrón, será ejecutado. Parágrafo 8. Si un hombre roba un buey o una oveja, o un asno, o un cerdo, o una barca, sean del dios o del palacio, lo devolverá 30 veces, si son de un individuo común, lo devolverá 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué devolver, será ejecutado. Parágrafo 9. Si un hombre que ha perdido una cosa suya haya lo perdido en manos de otro hombre, y el hombre en cuyas manos se haya lo perdido declara, un vendedor me lo vendió, lo compré ante testigos, y si el dueño de lo perdido declara,
voy a presentar testigos que conocen la cosa perdida por mí, y si el comprador presenta al vendedor que se la vendió y a los testigos ante los que compró y el dueño de lo perdido presenta también a los testigos que conocían lo perdido por él, los jueces examinarán sus declaraciones, además, tanto los testigos ante los que se compró como los testigos que conocían lo perdido declararán lo que saben ante el Dios. Si según ello, el ladrón es el vendedor, que sea ejecutado. El dueño de lo perdido recuperará lo perdido. El comprador recuperará el dinero que pagó del patrimonio del vendedor. Parágrafo 10. Si el comprador no presenta al vendedor que se lo vendió ni a los testigos ante los que compró, mientras que el dueño de lo perdido presenta a los testigos que conocen lo perdido, el ladrón es el comprador, que sea ejecutado. El dueño de lo perdido recuperará lo que perdió. Parágrafo 11. Si el dueño de lo perdido no presenta testigos que reconozcan lo perdido, es un embaucador, ha extendido rumores calumniosos, que sea ejecutado. Parágrafo 12. Si al vendedor le llega su última hora, el comprador se resarcirá con 5 veces lo que reclamaba en el caso. Parágrafo 13. Si ese hombre no tiene entonces los testigos a mano, los jueces fijarán un plazo de hasta 6 meses. Si no presenta a sus testigos en 6 meses, ese hombre es un embaucador, que cargue con toda la multa del juicio. Parágrafo 14. Si un hombre rapta a un hijo menor de edad de otro hombre, será ejecutado. Parágrafo 15. Si un hombre deja que un esclavo del palacio o una esclava del palacio o un esclavo de un individuo común o una esclava de un individuo común salgan por la puerta principal de la ciudad, será ejecutado. Parágrafo 16. Si un hombre oculta en su casa un esclavo o una esclava escapados del palacio o incluso de un individuo común y cuando los pregonan no los saca, ese dueño de casa será ejecutado. Parágrafo 17. Si un hombre captura en el campo a un esclavo o esclava fugitivos y los lleva a su amo, el amo le dará 2 siclos de plata. Parágrafo 18. Si el esclavo no quiere dar el nombre de su dueño, lo llevará al palacio, allí se estudiará su caso y luego lo llevarán a su dueño. Parágrafo 19. Si retiene a ese esclavo en su casa y luego el esclavo es hallado en su poder, ese hombre será ejecutado. Parágrafo 20. Si el esclavo huye también del poder de su captor, que éste, a petición del dueño del esclavo, lo jure públicamente por la vida del Dios y no tendrá castigo. Parágrafo 21. Si un hombre abre un boquete en una casa, lo ejecutarán y lo dejarán colgado frente al boquete. Parágrafo 22. Si a un hombre saqueador lo detienen, ese hombre será ejecutado. Parágrafo 23. Si el saqueador no es detenido, el hombre saqueado declarará públicamente lo que haya perdido ante el Dios, la ciudad y el prefecto en cuyo territorio y jurisdicción ocurriese el saqueo le repondrán lo perdido. Parágrafo 24. Si ha habido alguna víctima mortal, la ciudad y el prefecto pagarán una mina de plata a sus parientes. Parágrafo 25. Si en la casa de un hombre hay un incendio y algún hombre que había venido a apagarlo desea algún objeto y se queda con el objeto del dueño de la casa, ese hombre será quemado en ese mismo fuego. Parágrafo 26. Si un soldado de leva un militar que recibe orden de ir a una campaña del rey, no va, o contrata a un mercenario para que vaya en su lugar, ese soldado o ese militar será ejecutado, el que lo denuncie se quedará con su patrimonio. Parágrafo 27. Caso que un soldado o un militar haya caído cautivo estando de servicio en una fuerza del rey, y su campo o su huerta se hayan confiado en su ausencia a otro y ese haya ido cumpliendo con sus cargas fiscales, si consigue volver y regresar a su ciudad, le devolverán su campo y su huerta, y él cumplirá con sus cargas fiscales. Parágrafo 28. Caso que un soldado o un militar haya caído cautivo estando de servicio en una fuerza del rey, si su hijo puede cumplir con sus cargas fiscales, que su campo y su huerta se los den a él, y él cumplirá con las cargas fiscales de su padre. Parágrafo 29. Si su hijo fuera pequeño e incapaz de cumplir con las obligaciones fiscales, le entregarán una tercera parte del campo y de la huerta a su madre, de modo que su madre lo críe. Parágrafo 30. Si un soldado o un militar deja las cargas fiscales por su campo, su huerta y su casa y se ausenta, y otro, en lugar suyo, se queda con su campo, su huerta y su casa y cumple con sus cargas fiscales durante 3 años, si aquel vuelve y reclama su campo, su huerta y su casa, que no se los den, el que cargó y cumplió con sus cargas fiscales, ese seguirá. Parágrafo 31. Si se ausenta solo por 1 año y luego vuelve,
le darán su campo, su huerta y su casa, y él seguirá con sus cargas fiscales. Parágrafo 32. Si a un soldado o a un militar que ha caído cautivo estando de servicio en una fuerza del rey lo rescata un mercader y logra que vuelva a su ciudad, si su patrimonio mueble da para su rescate, que se lo pague, si su patrimonio no da para su rescate, que sea rescatado por el templo del Dios de la ciudad, si el templo del Dios de la ciudad no tiene para su rescate, que lo rescate el palacio. Ni su campo, ni su huerta, ni su casa podrán ser dados para el rescate. Parágrafo 33. Si un oficial o un suboficial recluta desertores o admite y alista mercenarios como sustitutos de reclutas, ese oficial o suboficial será ejecutado. Parágrafo 34. Si un oficial o un suboficial se queda con cosas de un soldado, estafa a un soldado, alquila a un soldado, entrega al soldado en un proceso a un poderoso o se queda las recompensas que el rey otorga al soldado, ese oficial o suboficial será ejecutado. Parágrafo 35. Si un hombre compra a un soldado el ganado mayor o menor que haya dado el rey al soldado, perderá el dinero que pague. Parágrafo 36. El campo o la huerta o la casa de un soldado o de un militar o de un colono no puede venderse. Parágrafo 37. Si un hombre compra el campo, la huerta o la casa de un soldado, de un militar o de un colono, que la tablilla sea rota y que pierda su dinero, el campo o la huerta o la casa volverán a su dueño. Parágrafo 38. Un soldado o un militar o un colono no podrá escriturar parte alguna de su campo, su huerta o su casa en favor de su esposa y de su hija, ni darlos para saldar una deuda. Parágrafo 39. Solo el campo o la huerta o la casa que uno posea por haberlo comprado podrá escriturarlo en favor de su esposa y de su hija, o darlo para saldar una deuda. Parágrafo 40. Una sacerdotisa naditum o un mercader o quien quiera sujeto a otro tipo de carga fiscal podrá vender su campo, su huerta y su casa, el comprador cumplirá con las cargas fiscales por el campo, la huerta y la casa que haya comprado. Parágrafo 41. Si un hombre le cambia el campo, la huerta o la casa a un soldado o a un militar o a un colono y le paga un traspaso, que el soldado o el militar o el colono vuelva a hacerse cargo de su campo, de su huerta o de su casa, además, se quedará con lo que haya entregado de traspaso. Parágrafo 42. Si un hombre arrienda un campo para explotarlo pero luego no produce cebada en el campo, que le prueben que no lo cultiva bien y él le dará al dueño tanta cebada como produzca su vecino. Parágrafo 43. Si no explota el campo y lo deja yermo, le dará al dueño tanta cebada como produzca su vecino, y el campo que dejó yermo se lo devolverá, desfondado y rastrillado, a su dueño. Parágrafo 44. Si un hombre arrienda un yermo por 3 años para roturarlo y luego se cruza de brazos y no lo rotura, que el 4.º año desfonde el campo, lo cave, lo rastrille y se lo devuelva al dueño del campo, además, le abonará 10 curas de cebada por cada ver. Parágrafo 45. Si un hombre arrienda su campo a un arrendatario y recibe la renta de su campo, si el divino Hadad devasta el campo o se lo lleva a una riada, los perjuicios serán sólo del arrendatario. Parágrafo 46. Si no hubiese recibido aún la renta de su campo, tanto si arrendó el campo a medias o a tercias, la cebada que haya quedado en el campo se la repartirán el arrendatario y el dueño del campo según la proporción pactada. Parágrafo 47. Si el arrendatario, al no ver compensado su trabajo el año anterior, declara querer seguir cultivándolo, que el dueño del campo no objete, su arrendatario seguirá cultivando y luego, al cosechar, que se quede con la cebada según contrato. Parágrafo 48. Si un hombre contrae una deuda y el divino Hadad devasta su campo o se lo lleva a una riada, o, por falta de agua, no se produce cebada en el campo, en ese año no le devolverá cebada a su acreedor, que moje su tablilla y no pague el interés de ese año. Parágrafo 49. Si un hombre toma dinero prestado de un mercader y le entrega al mercader un campo listo para el cultivo de cebada o de sésamo y le dice, cultiva el campo, coséchalo y quédate con la cebada o el sésamo que se críen, si luego un arrendatario cría en el campo cebada o sésamo, que, al cosechar, sea el dueño del campo quien se quede con la cebada o sésamo que se críen, pero la cebada debida por el dinero que haya tomado del mercader, con su interés, más una indemnización por los gastos de cultivo, se los entregará al mercader. Parágrafo 50. Si entrega un campo sembrado de cebada o un campo sembrado de sésamo, será el dueño del campo quien se quede con la cebada o el sésamo nacidos en el campo,
y luego le devolverá al mercader el dinero y su interés. Parágrafo 51. Si no tiene dinero para devolver, le dará al mercader cebada o sésamo, a precio de mercado, por el dinero y sus intereses que él tomó prestado del mercader, según la ley del rey. Parágrafo 52. Si el arrendatario no cría en el campo ni cebada ni sésamo, que no se modifique el contrato. Parágrafo 53. Si un hombre descuida reforzar el dique de su campo y no refuerza su dique, por ello, se abre una brecha en la margen y deja que el agua se lleve el mantillo, el hombre en cuyo dique se ha abierto la brecha compensará por la cebada que haya echado a perder. Parágrafo 54. Si no puede compensar la cebada, que lo vendan a él y sus bienes, y que, después, los que tenían las tierras cuya cebada se llevó el agua, se lo repartan. Parágrafo 55. Si un hombre abre su acequia para regar y luego se descuida y deja que el agua se lleve el campo de un vecino, pagará una indemnización en cebada según la cosecha de su vecino. Parágrafo 56. Si un hombre suelta el agua de modo que deja que el agua se lleve el trabajo del campo de su vecino, pagará una indemnización de 10 curas de cebada por cada ver. Parágrafo 57. Si un pastor, al tratar de las hierbas para pasto de ovejas, no se pone de acuerdo con el dueño de un campo y sin consentimiento del dueño del campo apacienta las ovejas en el campo, que el dueño del campo coseche su campo, el pastor que apacentó las ovejas en el campo le pagará, además, 20 curas de cebada por cada ver. Parágrafo 58. Si una vez que las ovejas hayan subido de las tierras de cultivo y se hayan instalado ya cerca de la puerta principal de la ciudad las cubas del abrevadero comunal, el pastor lleva las ovejas a las tierras de cultivo y las apacienta en un campo, el pastor se hará cargo del campo en el que apacentó y, al llegar la siega, pagará una indemnización al dueño del campo de 60 curas de cebada por cada ver. Parágrafo 59. Si un hombre sin permiso del dueño de una huerta corta un árbol en la huerta de un hombre, le pagará medio mina de plata. Parágrafo 60. Si un hombre confía un campo a un hortelano para que plante una huerta y el hortelano la planta, que él la cultive 4 años, y el 5.º año, que se la repartan en partes iguales, el dueño de la huerta elegirá primero la parte que quiera quedarse. Parágrafo 61. Si el hortelano no termina de plantar la huerta y deja una zona yerma, que incluya la zona yerma en la parte que le toca. Parágrafo 62. Si no plantase una huerta en el campo confiado, y si se trata de un campo labrado, que pague al dueño del campo, como indemnización por la producción del campo durante los años en que estuvo abandonado, lo que haya cosechado su vecino, además, tendrá que poner el campo en condiciones y devolvérselo al dueño. Parágrafo 63. Si es un campo baldío, que lo ponga en condiciones de cultivo y se lo devuelva al dueño del campo, además, pagará una indemnización de 10 curas de cebada por cada ver al año. Parágrafo 64. Si un hombre le confía su huerta a un hortelano para que lo polinice, el hortelano, mientras tiene la huerta, le entregará al dueño de la huerta 2 partes de la producción de la huerta, y él se quedará con la tercera. Parágrafo 65. Si el hortelano no poliniza y deja que baje la producción, el hortelano pagará una indemnización al dueño de la huerta por la producción de la huerta según lo que obtenga su vecino. Parágrafo 66. Si un hombre toma dinero prestado de un mercader y su mercader se lo reclama pero no hay con qué devolverlo, y ya le ha entregado la huerta polinizada al mercader diciéndole, quédate los dátiles que se han criado en la huerta a cambio de tu dinero, que ese mercader no dé su conformidad, el dueño de la huerta será quien se quede con los dátiles y, luego, le pagará el dinero y su interés al mercader a tenor de su contrato, los dátiles sobrantes producidos en la huerta, que se los quede el dueño de la huerta. Parágrafo 67. Si un hombre va a hacerse una casa, y su vecino le pide que realice una obra o refuerzo en el muro que separa ambas propiedades para prevenir posibles daños o derrumbes, el dueño de la nueva casa deberá asumir los costos del refuerzo del muro compartido. En caso de que el vecino se niegue a realizar la obra solicitada y se produzca un daño o derrumbe que afecte a la nueva casa, el vecino será responsable de indemnizar al dueño de la nueva construcción por los daños causados. Parágrafo 68. Si un hombre trabaja un campo baldío sin el consentimiento de su vecino,
deberá compensar al dueño del campo por el uso indebido de la tierra. Si el trabajo realizado ha mejorado el campo, el dueño del campo tendrá la opción de pagar al hombre por los trabajos realizados o permitirle continuar usando el campo bajo un nuevo acuerdo de arrendamiento. Sin embargo, si el dueño del campo decide que no desea seguir adelante con este acuerdo, el hombre que trabajó la tierra deberá devolverla en las mismas condiciones en que la recibió, sin derecho a compensación alguna por los trabajos realizados. Parágrafo 69. Si un hombre alquila una casa y el inquilino le da de una vez el alquiler de un año al dueño, y luego el dueño de la casa exige al inquilino que salga sin que haya expirado el plazo, el dueño de la casa, por echar de su casa al inquilino sin haber expirado el plazo, perderá el dinero que le haya dado el inquilino. Parágrafo 70. Si un arrendatario compra la casa de un individuo común y el alquiler a pagar para comprar la casa ha sido establecido, pero el arrendatario no cumple con los términos del acuerdo o no llega a efectuar la compra, perderá el dinero que haya entregado como parte del acuerdo, y la casa volverá a su dueño original. En este caso, el arrendatario no tendrá derecho a recuperar el dinero o reclamar la propiedad, y el propietario será libre de vender o arrendar nuevamente la casa a otro interesado. Parágrafo 71. Si un hombre que tiene una deuda no tiene el dinero para devolver, que se quede con cebada o dinero según la ley del rey, siendo su interés anual de un fanega por cada cur. Si el mercader aumenta el interés por la cebada 100 silas por cur o a más de un siclo y 6 granos por siclo de plata y se queda con ello, perderá lo que haya prestado. Parágrafo 72. Si un mercader presta cebada o dinero con interés y luego se queda con parte de la cebada o del dinero según su capital, la cebada o el dinero, su capital y su interés deberán ser devueltos, y la tablilla, contrato, será rota. Parágrafo 73. Si un mercader recibe pagos con interés y luego no descuenta los pagos ya cobrados en cebada o dinero, o no extiende otra tablilla, o suma el interés al capital, ese mercader deberá devolver por partida doble la cebada o el dinero cobrados. Parágrafo 74. Si un mercader hace un préstamo de cebada o dinero que genera intereses, y cuando hace el préstamo, entrega el dinero según una pesa pequeña o la cebada según un celemín pequeño, pero luego, cuando cobra el dinero según una pesa grande o la cebada según un celemín grande, perderá todo lo que haya prestado. Parágrafo 75. Si un hombre toma prestados cebada o dinero de un mercader y luego no tiene ni cebada ni dinero para devolver, pero tiene otros objetos propios, que le entregue a su mercader lo que tenga a mano, en presencia de testigos, según lo que valga, que el mercader no se oponga, que lo acepte. Parágrafo 76. Si un hombre comete fraude en el manejo de bienes o contratos, será ejecutado. Parágrafo 77. Si un hombre le entrega dinero a otro hombre para una sociedad ganancial, que se repartan ante el Dios por partes iguales las ganancias y las pérdidas que se originen. Parágrafo 78. Si un mercader le entrega dinero a un agente para que venda y compre, y lo manda de gira, que el agente, durante la gira, haga los negocios correspondientes, si, en el lugar a donde fue, hace buen negocio, que se apunte el interés de todo el dinero que haya conseguido, que cuente sus días y que luego le pague a su mercader. Parágrafo 79. Si un agente recibe dinero de un mercader y se queda con el dinero sin hacer el negocio acordado, será considerado como un ladrón y deberá devolver el dinero en su totalidad al mercader, además de pagar una compensación equivalente a su valor. Parágrafo 80. Si un mercader entrega a un agente productos como lana, aceite o cualquier otro bien para que los venda, y el agente acepta estos bienes y no los registra adecuadamente, deberá devolver el equivalente en valor al mercader. Parágrafo 81. Si el agente recibe bienes de un mercader y los vende, pero luego niega haberlos recibido, el mercader deberá presentar testigos que confirmen la transacción. Si el agente no puede presentar testigos que apoyen su versión, deberá pagar una compensación equivalente al doble del valor de los bienes. Parágrafo 82. Si un mercader envía a un agente en una misión con dinero o bienes para que los venda y el agente se queda con el dinero o bienes para sí, sin el conocimiento del mercader, será ejecutado. Parágrafo 83. Si un hombre compra o recibe en depósito productos o bienes de un agente,
sin un contrato o testigos, y luego se prueba que esos bienes pertenecen a otro, ese hombre será considerado ladrón y será ejecutado. Parágrafo 84. Si un hombre toma a préstamo bienes o dinero de un mercader y luego niega la deuda, el mercader deberá presentar un contrato o testigos para confirmar la transacción. Si el deudor no puede demostrar que pagó, deberá devolver el doble de lo que tomó prestado. Parágrafo 85. Si un hombre paga una deuda parcialmente y el acreedor niega haber recibido el pago, el deudor deberá presentar un contrato o testigos para confirmar el pago. Si no puede hacerlo, deberá pagar la deuda en su totalidad nuevamente. Parágrafo 86. Si un hombre incurre en una deuda y no puede pagarla, podrá entregar a su mujer, hijos o esclavos como pago, quienes trabajarán para el acreedor durante 3 años, al cuarto año, serán liberados. Parágrafo 87. Si un hombre incurre en una deuda y fallece, su acreedor no podrá exigir el pago de la deuda a la viuda o a los hijos si no hay bienes suficientes para saldar la deuda. Parágrafo 88. Si un comerciante presta dinero a un hombre y acepta como garantía un esclavo o esclava, y ese esclavo o esclava escapa, el deudor deberá pagar al comerciante lo adeudado. Parágrafo 89. Si un comerciante presta dinero a un hombre y acepta como garantía una casa o un campo, y el deudor no puede pagar la deuda, el comerciante podrá tomar posesión de la casa o el campo hasta que se pague la deuda. Parágrafo 90. Si un comerciante presta dinero a un hombre y acepta como garantía ganado o bienes muebles, y el deudor no puede pagar la deuda, el comerciante podrá tomar posesión del ganado o bienes hasta que se pague la deuda. Parágrafo 91. Si un hombre presta dinero a otro y fija como interés una cantidad mayor a la permitida por la ley, el préstamo será declarado nulo y el prestamista perderá todo derecho a recuperar su dinero. Parágrafo 92. Si un hombre debe dinero y no puede pagarlo, y ofrece a su esposa o hijos como garantía de pago, el prestamista no podrá venderlos para cubrir la deuda. Parágrafo 93. Si un hombre debe dinero y no puede pagarlo, y su acreedor toma a su esposa o hijos como rehenes, deberán ser liberados después de 3 años, independientemente de si la deuda ha sido saldada o no. Parágrafo 94. Si un hombre da en prenda a su esclavo o esclava para saldar una deuda y luego paga la deuda, el acreedor deberá devolver al esclavo o esclava a su propietario. Parágrafo 95. Si un hombre toma a préstamo dinero y no puede pagarlo, y su acreedor toma un campo o casa como garantía, el deudor podrá recuperarlos si paga la deuda dentro de 1 año, de lo contrario, perderá el derecho a recuperarlos. Parágrafo 96. Si un hombre toma a préstamo dinero para comerciar y su empresa fracasa, no deberá pagar más del valor original del préstamo, y no se le podrá cobrar intereses adicionales. Parágrafo 97. Si un hombre incurre en una deuda y fallece, y no deja herederos, su deuda será cancelada y sus bienes pasarán al Estado. Parágrafo 98. Si un comerciante presta dinero a un hombre y el deudor niega la deuda, el comerciante deberá presentar un contrato o testigos para probar la deuda. Si no puede hacerlo, perderá el derecho a reclamar el dinero. Parágrafo 99. Si un hombre entrega su campo o huerto a un comerciante como garantía de un préstamo y luego paga la deuda, el comerciante deberá devolver el campo o huerto en las mismas condiciones en que lo recibió. Parágrafo 100. Si un hombre toma a préstamo dinero y su acreedor lo acusa falsamente de no haber pagado la deuda, el acreedor será multado con el doble de la cantidad del préstamo. Parágrafo 101. Si en el lugar a donde fue no hace ganancias, el agente entregará al mercader el doble del dinero que hubiera recibido. Parágrafo 102. Si el mercader le anticipa dinero para la gira al agente y éste, en el lugar a donde fue, sufre pérdidas, devolverá al mercader solo el capital. Parágrafo 103. Si, estando de gira, un enemigo le obliga a dejar cuanto lleva, que el agente lo jure por la vida del Dios, y no tendrá castigo. Parágrafo 104. Si un mercader da a un agente cebada, lana, aceite o cualquier mercancía para su venta,
que el agente vaya apuntando el dinero que devuelve al mercader, el agente se procurará un recibo sellado por el dinero que le haya ido entregando al mercader. Parágrafo 105. Si un agente es descuidado y no se procura recibo sellado por el dinero que haya dado al mercader, el dinero que no conste en recibo sellado no se contará en el balance. Parágrafo 106. Si un agente recibe dinero de un mercader pero luego se lo niega a su mercader, que ese mercader le pruebe ante el Dios y ante testigos al agente que ya recibió el dinero, y el agente devolverá al mercader 3 veces el dinero que haya recibido. Parágrafo 107. Si un mercader da un crédito a un agente y el agente le ha devuelto a su mercader todo lo que el mercader le había dado, pero el mercader le niega al agente haber recibido nada de él, que ese agente se lo pruebe al mercader ante el Dios y ante testigos, y el mercader, por habérselo negado a su agente, le devolverá 6 veces al agente todo lo que se quedó. Parágrafo 108. Si una tabernera no cobra cebada como precio por la cerveza y cobra en dinero según una pesa grande y rebaja el valor de la cerveza en relación al valor de la cebada, que se lo prueben y la tiren al agua. Parágrafo 109. Si una tabernera en cuyo local suelan reunirse embusteros, igual a conspiradores, no agarra a esos embusteros y los lleva a palacio, que esa tabernera sea ejecutada. Parágrafo 110. Si una sacerdotisa anaditum o una sacerdotisa aubaptum que no reside en un convento gago abre una taberna o entra por cerveza en una taberna, a esa mujer, que la quemen. Parágrafo 111. Si una tabernera da un cántaro de cerveza a cuenta, cobrará, al llegar la cosecha, 50 silas de cebada. Parágrafo 112. Si un hombre se halla de gira y le confía a otro hombre plata, oro, pedrería o un objeto suyo y le encarga que lo transporte como mercancía, y ese hombre no entrega toda esa mercancía en el lugar al que debía llevarla, y se la queda, que el dueño de la mercancía le pruebe a ese hombre que no ha entregado toda la mercancía, y ese hombre le devolverá 5 veces al dueño de la mercancía todo lo que le había confiado. Parágrafo 113. Si un hombre tiene derecho a reclamarle ya otro hombre cebada o dinero, y sin permiso del dueño de la cebada, se le lleva cebada del granero o de la era, que le prueben a ese hombre que se ha llevado cebada del granero o de la era sin permiso del dueño, y devolverá toda la cebada que se hubiera llevado y, además, perderá su derecho sobre lo que hubiera prestado. Parágrafo 114. Si un hombre no tiene aún derecho a reclamarle a otro hombre cebada o dinero, pero le embarga un rehén, pagará por cada rehén 1/3 de mina de plata. Parágrafo 115. Si un hombre tiene derecho a reclamarle ya otro hombre cebada o dinero y le embarga un rehén, y luego, al rehén, en casa del que la tomó como garantía, le llega su última hora y se muere, en este caso ha lugar una reclamación judicial. Parágrafo 116. Si el rehén, en casa del que lo embargó, muere a golpes o por malos tratos, que el dueño del rehén se lo pruebe a su mercader, si fuera un hijo del hombre, ejecutarán a un hijo suyo, si fuera un esclavo del hombre, pagará 1/3 de mina de plata, además, perderá sus derechos sobre todo lo que hubiera prestado. Parágrafo 117. Si las deudas se apoderan de un hombre y tiene que vender a su esposa, a su hijo o a su hija, o andar ofreciéndoles para que sirvan por la deuda, que trabajen 3 años para la casa del que los compró o los tomó en servicio, el 4º año serán libres. Parágrafo 118. Si lo que da para que sirva por las deudas es un esclavo o una esclava, que el mercader deje pasar el plazo, y luego proceda a su venta, no habrá reclamación. Parágrafo 119. Si las deudas se apoderan de un hombre y tiene que vender a una esclava que ya le haya dado hijos y el dueño de la esclava paga todo el dinero que le había prestado el mercader, que redima su esclava. Parágrafo 120. Si un hombre quiere guardar su cebada y la guarda en casa de otro hombre y luego hay una pérdida en un silo, o el dueño de la casa abre el granero y se queda con grano, o niega haber guardado en su casa cebada alguna, que el dueño de la cebada declare públicamente su cebada ante el Dios, y el dueño de la casa pagará 2 veces la cebada que había aceptado al dueño de la cebada. Parágrafo 121. Si un hombre guarda cebada en casa de otro hombre, pagará por año y cur de cebada 5 silas de cebada como almacenaje. Parágrafo 122.
Si un hombre da a otro hombre en depósito plata, oro o lo que sea, que todo lo que entrega lo enseñe a testigos, que redacte un contrato y que luego haga la entrega. Parágrafo 123. Si efectúa la entrega sin testigos ni contrato y luego se lo niegan en el lugar en que lo entregó, en ese caso no podrá haber reclamación judicial. Parágrafo 124. Si un hombre da a otro hombre en custodia plata, oro o lo que sea ante testigos y luego él se lo niega, que se lo prueben a ese hombre, y pagará 2 veces todo lo que niega. Parágrafo 125. Si un hombre da algo suyo en custodia y luego, por un boquete o un derrumbe de la pared, desaparece lo suyo y también bienes del dueño de la casa, que el dueño de la casa, por negligente, reemplace todo lo que había recibido en depósito y ha permitido que desaparezca, y lo restituya al propietario, luego, el dueño de la casa seguirá buscando lo que haya desaparecido, y que se lo quite a quien se lo robó. Parágrafo 126. Si un hombre, sin que le haya desaparecido nada, dice, me ha desaparecido algo, y acusa al barrio, que el barrio le pruebe públicamente ante el Dios que no le ha desaparecido nada, y él, todo lo que reclamaba, lo pagará 2 veces y lo pagará a su barrio. Parágrafo 127. Si un hombre señala con el dedo a una sacerdotisa, a Ubatu o a la esposa de otro hombre, y luego no lo prueba, a ese hombre que lo azoten ante los jueces, y le raparán media cabeza. Parágrafo 128. Si alguien toma esposa, pero no redacta un contrato sobre ella, esa mujer no es esposa. Parágrafo 129. Si la esposa de un hombre es sorprendida acostada con otro varón, que los aten y los tiren al agua, si el marido perdona a su esposa la vida, el rey perdonará también la vida a su súbdito. Parágrafo 130. Si un hombre fuerza a la esposa de otro hombre, que no había conocido varón y vivía aún en la casa de su padre, y yace con ella, y lo sorprenden, que ese hombre sea ejecutado, esa mujer no tendrá castigo. Parágrafo 131. Si a la esposa de un hombre la acusa su marido y no ha sido descubierta acostada con otro varón, que ella jure públicamente por la vida del Dios, y volverá a su casa. Parágrafo 132. Si a la esposa de un hombre, a causa de otro varón, se la señala con el dedo, ella, aunque no haya sido descubierta acostada con el otro varón, tendrá que echarse al divino río por petición de su marido. Parágrafo 133. Si alguien está preso y en su casa hay aún de comer, que su esposa, mientras su esposo está preso, guarde su cuerpo y no entre en casa de otro. Parágrafo 133b. Si esa mujer no guarda su cuerpo y entra en casa de otro, que se lo prueben a esa mujer y que la tiren al agua. Parágrafo 134. Si alguien es hecho preso y en su casa no hay de comer, que su esposa entre en casa de otro, esta mujer no tiene culpa. Parágrafo 135. Si alguien está preso y en su casa no hay de comer, y su esposa, antes de que él vuelva, entra en casa de otro y alumbra hijos, y luego su marido logra volver y regresa a su ciudad, que esa mujer vuelva con su primer marido, los hijos seguirán a su padre. Parágrafo 136. Si un hombre abandona su ciudad y se fuga, y, tras irse, su esposa entra en casa de otro, si ese hombre vuelve y pretende retomar a su esposa, que, por haber sentido rechazo hacia su ciudad y haber huido, la esposa del fugitivo no vuelva a su marido. Parágrafo 137. Si un hombre quiere divorciarse de una sacerdotisa a sujitum que le ha dado hijos, o de una sacerdotisa a naditum que le ha dado hijos, que a esa mujer le devuelvan su dote, además, le darán la mitad del campo, de la huerta y de los bienes muebles, y criará a sus hijos, desde que haya criado a sus hijos, que a ella, de todo lo que les fue entregado a sus hijos, le den una parte como a un heredero más, y que case con ella el marido que a ella le guste. Parágrafo 138. Si un hombre se divorcia de su esposa principal, que no le ha dado aún hijos, le dará todo el dinero de su precio de novia, y le restituirá toda la dote que trajo de casa de su padre, luego, que se divorcie de ella. Parágrafo 139. Si no ha habido precio de novia, le pagará una mina de plata como compensación por el repudio. Parágrafo 140. Si es un individuo común, le pagará 1/3 de mina de plata como compensación por el repudio.
Parágrafo 141. Si la esposa de un hombre que vive en la casa del hombre planea irse y hace sisa, dilapida su casa, es desconsiderada con su marido, que se lo prueben, si su marido declara su voluntad de divorcio, que se divorcie de ella, no le dará nada para el viaje ni como compensación por repudio. Pero, si su marido no declara su voluntad de divorcio, que el marido tome a otra mujer y que la primera viva como una esclava en casa de su marido. Parágrafo 142. Si una mujer siente rechazo hacia su marido y declara, ya no vas a tomarme, que su caso sea decidido por el barrio, si ella guardó su cuerpo y no hay falta alguna, y su marido suele salir y es muy desconsiderado con ella, esa mujer no es culpable, que recupere su dote y marche a casa de su padre. Parágrafo 143. Si no ha guardado su cuerpo, ha estado saliendo, ha dilapidado la casa y ha sido desconsiderada con su marido, a esa mujer la tirarán al agua. Parágrafo 144. Caso que un hombre haya tomado, por esposa, a una sacerdotisa, Anaditum, y esa Anaditum le haya ofrecido una esclava a su marido y ella le haya hecho tener hijos, si luego ese hombre se propone tomar, por concubina, a una sujitum, por la esterilidad de la esposa, que no se lo concedan a ese hombre, no tomará a la sujitum. Parágrafo 145. Caso que un hombre haya tomado, por esposa, a una sacerdotisa, Anaditum, y ella no le haya alumbrado hijos, si luego se propone tomar a una sujitum, que ese hombre tome a la sujitum, que la meta en su casa, pero la sujitum no tendrá el mismo rango que la Anaditum. Parágrafo 146. Si un hombre toma, por esposa, a una sacerdotisa, Anaditum, y ella le ofrece una esclava a su marido y alumbra hijos, pero luego esa esclava se considera del mismo rango que su dueña por haber dado hijos, que su dueña no la venda, la obligará a llevar el copete y la contará como esclava. Parágrafo 147. Si no alumbró hijos, que su dueña la venda. Parágrafo 148. Si un hombre toma una esposa y a ella le ataca la sarna, y quiere tomar, por esposa, a otra, que la tome, que a su esposa con la sarna no la repudie, ella vivirá en la casa que hizo él, y, mientras ella viva, él la seguirá manteniendo. Parágrafo 149. Si esa mujer no quiere seguir viviendo en casa de su marido, que reciba la dote que trajo de casa de su padre y se marche. Parágrafo 150. Si un hombre regala a su esposa un campo, una huerta o un objeto, y le extiende documento sellado, que, después de muerto su marido, no lo reclamen sus hijos, la madre dará su herencia al hijo suyo que más quiera, no tiene que dársela a otro. Parágrafo 151. Si la esposa de un hombre que vive en la casa del hombre, para evitar que se quede con ella un acreedor de su marido, obliga por contrato a su marido y le hace extender una tablilla, si ese hombre, antes de tomar a esa mujer, ya se había endeudado, sus acreedores no podrán hacerse con su mujer. Igualmente, si esa mujer, antes de entrar en casa de su marido, ya se había endeudado, sus acreedores no podrán quedarse con su marido. Parágrafo 152. Si, después de haber entrado en casa del hombre, contraen una deuda, que ambos la reembolsen al mercader. Parágrafo 153. Si la esposa de un hombre, a causa de otro varón, hace que maten a su marido, a esa mujer la empalarán. Parágrafo 154. Si un hombre yace con una hija suya, a ese hombre lo desterrarán de la ciudad. Parágrafo 155. Si un hombre le elige una novia a su hijo y su hijo yace con ella, y más tarde es él quien yace con ella y lo sorprenden, a ese hombre lo atarán y lo tirarán al agua. Parágrafo 156. Si un hombre elige una novia a su hijo, pero su hijo no ha yacido aún con ella y es él quien yace con ella, que le pague a ella medio mina de plata, y le restituirá a ella cuanto hubiese traído de casa de su padre, luego, que case ella con marido de su elección. Parágrafo 157. Si un hombre, después de muerto su padre, yace con su madre, que los quemen a ambos. Parágrafo 158. Si un hombre, después de muerto su padre, yace con su principal, igual a madrastra, que ya había alumbrado hijos, ese hombre será expulsado de casa de su padre.
Parágrafo 159. Si un hombre, que había mandado ya a casa de su suegro el regalo de esponsales y había dado el precio de la novia, se encapricha de otra mujer y le dice a su suegro, no tomaré a tu hija por esposa, el padre de la muchacha se quedará con todo lo que le había sido llevado ya. Parágrafo 160. Si un hombre manda a casa de su suegro el regalo de esponsales y da el precio de la novia y luego le dice al el padre de la muchacha, no te daré mi hija, que calcule 2 veces lo que le había sido llevado y lo devuelva. Parágrafo 161. Si un hombre manda a casa de su suegro el regalo de esponsales y da el precio de la novia, y luego su amigo lo calumnia, y su suegro le dice al marido, no tomarás a mi hija por esposa, que calcule 2 veces lo que le había sido llevado y lo devuelva, pero que a su esposa no la tome su amigo. Parágrafo 162. Si un hombre toma una esposa, ella le alumbra hijos y luego a ella le llega su última hora, que el padre de ella no reclame su dote será solamente de sus hijos. Parágrafo 163. Si un hombre toma una esposa y luego ella no le proporciona hijos, y a esa mujer le llega su última hora, si el suegro le devuelve el precio de la novia que él había llevado a casa de su suegro, que el marido no reclame, que además, a la dote de esa mujer, su dote será solamente de casa de su padre. Parágrafo 164. Si el suegro no le devuelve el precio de la novia, él descontará de la dote de ella el precio de novia, y, luego, que la dote de ella se la devuelva a su padre. Parágrafo 165. Si un hombre le regala un campo, una huerta o una casa a su heredero predilecto y redacta un documento sellado, luego, al llegarle al padre su última hora, cuando los hermanos hagan partes, él se quedará con la donación que le había hecho el padre, y, además de todo ello, harán partes iguales de los bienes de la casa del padre. Parágrafo 166. Si un hombre les elige esposas a los hijos que haya tenido, pero no ha elegido a una esposa a su hijo menor, luego, al llegarle al padre su última hora, cuando los hermanos hagan partes, de los bienes de la casa del padre asignen a su hermano menor, que no ha tomado a una esposa, además de su parte, dinero para el precio de novia, y, de este modo, le dejarán tomar una esposa. Parágrafo 167. Si un hombre toma una esposa y ella le alumbra hijos, y luego, a esa mujer, le llega su última hora, y, después de muerta ella, él toma otra esposa y ella le alumbra hijos, que más tarde, al llegarle al padre su última hora, los hijos no hagan partes según las madres, se quedarán con las dotes de sus respectivas madres y, luego, harán partes iguales de los bienes de la casa del padre. Parágrafo 168. Si un hombre se propone desheredar a su hijo y les dice a los jueces, desheredo a mi hijo, que los jueces decidan sobre su caso, y si el hijo no ha cargado con una falta lo suficientemente grave como para arrancarlo de su posición de heredero, el padre no lo arrancará de su condición de heredero. Parágrafo 169. Si ha cargado con una falta respecto a su padre lo bastante grave para arrancarlo de su posición de heredero, que, la primera vez, no se lo echen en cara. Si se carga con una falta grave por segunda vez, su padre lo privará de su condición de heredero. Parágrafo 170. Caso que la esposa principal de un hombre le haya alumbrado hijos, y su esclava también le haya alumbrado hijos, si el padre, en vida, les declara a los hijos que le haya alumbrado la esclava, sois hijos míos, y los considera en todo iguales a los hijos de la mujer principal, que los hijos de la mujer principal y los hijos de la esclava, cuando al padre le haya llegado su última hora, hagan partes iguales de los bienes de la casa del padre, el heredero preferido, hijo de la esposa principal, escogerá una parte y se la quedará. Parágrafo 171. Ahora bien, si el padre, en vida, no les declara a los hijos que le haya alumbrado la esclava, sois hijos míos, que, cuando al padre le haya llegado su última hora, los hijos de la esclava no hagan partes iguales de los bienes de la casa del padre con los hijos de la esposa principal, se efectuará la puesta en libertad de la esclava y de sus hijos. Los hijos de la esposa principal no les exigirán a los hijos de la esclava su vuelta a la esclavitud. Parágrafo 171b. La esposa principal se quedará con su dote y con el peculio que su marido le haya dado y escrito en una tablilla, y vivirá en la casa del marido, mientras viva, que lo disfrute,
que no lo venda, lo que deje a su muerte es solo de sus hijos. Parágrafo 172. Si su marido no le da un peculio, que se le restituya toda su dote, y ella, de los bienes de la casa de su marido, se quedará con una parte como un heredero más. Si sus hijos, para echarla de casa, la maltratan, que los jueces decidan sobre su caso e impongan una pena a los hijos, esa mujer no se irá de casa de su marido. Si esa mujer quiere marcharse, que el peculio que le había dado su marido lo deje a sus hijos, ella se quedará con la dote de casa de su padre, y que luego se case con un marido de su elección. Parágrafo 173. Si esa mujer, en su nueva familia, alumbra hijos a su segundo marido, una vez muerta esa mujer, los hijos del primer marido se repartirán su dote con los del segundo. Parágrafo 174. Si a su segundo marido no le alumbra hijos, se quedarán su dote los hijos de su primer marido. Parágrafo 175. Si un esclavo del palacio o un esclavo de individuo común toma, por esposa, a una hija de señor y ella alumbra hijos, el dueño del esclavo no reclamará como esclavos a los hijos de la hija de señor. Parágrafo 176. Y si un esclavo del palacio o un esclavo de individuo común toma, por esposa, a una hija de señor y ella, al tomarla él, entra con la dote de casa de su padre en la casa del esclavo del palacio o del esclavo del individuo, y luego, tras cohabitar, fundar un hogar y adquirido bienes, le llega su última hora al esclavo del palacio o al esclavo del individuo, que la hija de señor conserve su dote. Ahora bien, que hagan dos partes de todo lo que su marido y ella habían ido adquiriendo desde que cohabitaron, y el dueño del esclavo se quedará con una mitad y la hija de señor se quedará con la otra mitad, para sus hijos. Parágrafo 176b. Si una hija de señor no tiene dote, que hagan dos partes de todo lo que su marido y ella misma hayan ido adquiriendo desde que cohabitaron, y el dueño del esclavo se quedará con una mitad y la hija de señor se quedará con la otra mitad, para sus hijos. Parágrafo 177. Si una viuda, con hijos pequeños, quiere entrar, como esposa, en casa de otro, que no entre sin permiso de los jueces. Cuando entre, que los jueces valoren el patrimonio dejado por su marido y que el patrimonio del primer marido lo den en custodia al marido nuevo y a la mujer, y que se escriba una tablilla, tendrán que cuidar del patrimonio, y criar a los pequeños, y no venderán objeto alguno. El comprador que compre algo perteneciente a los hijos de la viuda perderá su dinero, la propiedad volverá a su dueña. Parágrafo 178. Caso que una sacerdotisa aubatu, una sacerdotisa anaditum o una hieródula as secretum, cuyo padre le haya dado una dote, le haya redactado una tablilla, si, en la tablilla que le redacta no le autoriza por escrito a dar su dote donde a ella le plazca y no le deja actuar según su gusto, cuando al padre le haya llegado su última hora, sus hermanos se quedarán con su campo y su huerta, de acuerdo con, y el valor de, su parte, le darán comida, aceite y vestido y así satisfarán sus deseos. Si sus hermanos no le dan comida, aceite y vestido de acuerdo con, y el valor de, a su parte y no le satisfacen sus deseos, que ella entregue su campo y su huerta al arrendatario que le plazca y que su arrendatario la vaya sustentando, que ella, mientras viva, goce del usufructo del campo, de la huerta y de todo lo que le diera su padre, pero que no lo venda ni nombre heredero a otro, su herencia es sólo de sus hermanos. Parágrafo 179. Caso que una sacerdotisa aubatu o una sacerdotisa anaditum o una hieródula as secretum, cuyo padre le haya dado dote, le haya redactado un documento sellado, si, en la tablilla le autoriza por escrito a entregar su dote donde le plazca y le permite obrar según prefiera, cuando al padre le llegue su última hora, que entregue su herencia donde le plazca, sus hermanos no le pondrán pleito. Parágrafo 180. Si un padre no da dote a una hija suya, sacerdotisa anaditum, sacerdotisa acayatumo, hieródula as secretum, ella, cuando al padre le haya llegado su última hora, recibirá una parte de los bienes de la casa del padre como un heredero más y, mientras viva, gozará de su usufructo, pero su legado es sólo de sus hermanos. Parágrafo 181. Si un padre consagra a una hija al Dios, como sacerdotisa anaditum, hieródula acadistu, hieródula aculmasitum y no le da dote, ella, al llegarle al padre su última hora,
recibirá como parte el tercio de su herencia de los bienes de la casa del padre. Mientras viva, gozará de su usufructo, pero su legado es solo de sus hermanos. Parágrafo 182. Si un padre no da dote a una hija suya, sacerdotisa, anaditum del divino Marduk de Babilonia, ni le redacta documento sellado, ella, al llegarle al padre su última hora, recibirá como parte el tercio de su herencia, y no estará sujeta a carga fiscal. Un anaditum de Marduk puede entregar su legado donde le parezca. Parágrafo 183. Si un padre da una dote a una hija suya, sacerdotisa, sujitum, se la da a un marido y le redacta documento sellado, ella, al llegarle al padre su última hora, no recibirá parte alguna de los bienes de la casa del padre. Parágrafo 184. Si un hombre no da dote a una hija suya, sacerdotisa, sujitum ni se la da a un marido, sus hermanos, cuando al padre le haya llegado su última hora, le entregarán una dote según el valor del patrimonio, y, a ella, le darán un marido. Parágrafo 185. Si un hombre se lleva a un recién nacido para adoptarlo y lo cría, ese niño no podrá ser reclamado. Parágrafo 186. Si un hombre se lleva a un pequeño para adoptarlo, y una vez que se lo ha llevado él no cesa de buscar a su padre y a su madre, que el niño vuelva a casa de su padre. Parágrafo 187. Ni un hijo, adoptivo, de, y cortesano, a Girsiku que sirve en palacio ni un hijo de, Yeródula, a secretum podrán ser reclamados. Parágrafo 188. Si un maestro artesano se lleva a un hijo, ajeno, para criarlo y le enseña su oficio, no podrá ser reclamado. Parágrafo 189. Si no le enseña su oficio, ese niño podrá volver a casa de su padre. Parágrafo 190. Si un hombre se lleva a un niño para adoptarlo y lo cría, pero no lo trata como a hijo, ese niño podrá volver a casa de su padre. Parágrafo 191. Si un hombre con un pequeño al que se había llevado para adoptarlo y criarlo funda su propia familia y luego tiene hijos y se propone echar al niño, que ese hijo no se vaya de vacío, el padre que lo crió le dará, de sus bienes muebles, la tercera parte de herencia suya y que se marche, no le entregará nada de campo, ni de huerta, ni de casa. Parágrafo 192. Si el hijo, adoptivo, de un cortesano, a Girsiku o el hijo de una, Yeródula, a secretum le dice al padre que lo ha criado o la madre que lo ha criado, tú no eres mi padre, tú no eres mi madre, que le corten la lengua. Parágrafo 193. Si el hijo, adoptivo, de un cortesano, a Girsiku o el hijo de una, Yeródula, a secretum averigua la casa de su padre, natural, y desdeña al padre que lo ha criado o a la madre que lo ha criado y se marcha a casa de su padre, que le saquen un ojo. Parágrafo 194. Si un hombre confía su hijo a una nodriza y ese hijo muere mientras lo cuida la nodriza, si la nodriza, sin saberlo el padre ni la madre, se procura otro niño y se lo prueban, por haberse procurado otro niño sin saberlo el padre y la madre, que le corten un pecho. Parágrafo 195. Si un hijo golpea a su padre, que le corten la mano. Parágrafo 196. Si un hombre deja tuerto a otro, lo dejarán tuerto. Parágrafo 197. Si le rompe un hueso a otro, que le rompan un hueso. Parágrafo 198. Si deja tuerto a un individuo común o le rompe un hueso a un individuo común, pagará un mina de plata. Parágrafo 199. Si deja tuerto al esclavo de un hombre o le rompe un hueso al esclavo de un hombre, pagará la mitad de su valor. Parágrafo 200. Si un hombre le arranca un diente a otro hombre de igual rango, que le arranquen un diente. Parágrafo 201. Si le arranca el diente a un individuo común, pagará un tercio de mina de plata. Parágrafo 202. Si un hombre golpea en la mejilla a otro hombre mayor que él, le darán en público 60 azotes de vergajo de buey. Parágrafo 203. Si un hijo de hombre golpea en la mejilla a otro hijo de hombre como él, pagará un mina de plata. Parágrafo 204. Si un individuo común golpea en la mejilla a un individuo común, pagará 10 siclos de plata.
Parágrafo 205. Si el esclavo de un hombre golpea en la mejilla al hijo de un hombre, que le corten una oreja. Parágrafo 206. Si un hombre golpea a otro hombre durante una discusión acalorada y le produce una herida, que ese hombre jure, le he golpeado sin intención de hacer ese daño, y pagará el médico. Parágrafo 207. Si muere debido a sus golpes, que jure lo mismo, y, si el muerto es un hijo de hombre, pagará medio mina de plata. Parágrafo 208. Si es el hijo de un individuo común, pagará un tercio de mina de plata. Parágrafo 209. Si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida de, y el fruto de, a sus entrañas, aborto, pagará 10 siclos de plata por, y el fruto de, a sus entrañas. Parágrafo 210. Si esa mujer muere, que maten a su hija. Parágrafo 211. Si es a la hija de un individuo común a quien le causa golpes la pérdida de, y el fruto de, a sus entrañas, pagará 5 siclos de plata. Parágrafo 212. Si esa mujer muere, pagará medio mina de plata. Parágrafo 213. Si golpea a la esclava de un hombre y le provoca la pérdida de, y el fruto de, a sus entrañas, pagará 2 siclos de plata. Parágrafo 214. Si esa esclava muere, pagará un tercio de mina de plata. Parágrafo 215. Si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le salva la vida al hombre, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y le salva un ojo al hombre, percibirá 10 siclos de plata. Parágrafo 216. Si es el hijo de un individuo común, percibirá 5 siclos de plata. Parágrafo 217. Si es esclavo de un hombre, percibirá 2 siclos de plata. Parágrafo 218. Si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le provoca la muerte, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y deja tuerto al hombre, que le corten la mano. Parágrafo 219. Si un médico hace incisión profunda al esclavo de un individuo común y le provoca la muerte, restituirá esclavo por esclavo. Parágrafo 220. Si le abre la sien con bisturí de bronce y lo deja tuerto, pagará en plata la mitad de su valor. Parágrafo 221. Si un médico compone un hueso roto a un hombre o le cura un tendón enfermo, el paciente pagará al médico 5 siclos de plata. Parágrafo 222. Si es el hijo de un individuo común, pagará 3 siclos de plata. Parágrafo 223. Si es el esclavo de un hombre, el dueño del esclavo pagará al médico 2 siclos de plata. Parágrafo 224. Si un veterinario hace incisión profunda en un buey o en un asno y le salva la vida, el dueño del buey o del asno le dará al médico un sexto de, siclo de, a plata al médico como paga. Parágrafo 225. Si hace incisión profunda en un buey o un asno y le causa la muerte, pagará al dueño del buey o del asno un cuarto de su valor. Parágrafo 226. Si un barbero, sin consentimiento del dueño de un esclavo, afeita el copete a un esclavo que no sea suyo, que corten la mano del barbero. Parágrafo 227. Si un hombre hace que un barbero le afeite el copete a un esclavo que no es suyo, que ejecuten a ese hombre y lo cuelguen a la puerta de su casa, que el barbero jure, lo he afeitado sin saberlo, y no tendrá castigo. Parágrafo 228. Si un albañil hace una casa a un hombre y la termina, le dará, por cada sar construido, 2 siclos de plata de honorario. Parágrafo 229. Si un albañil hace una casa a un hombre y no consolida bien su obra y la casa que acaba de hacer se derrumba y mata al dueño de la casa, ese albañil será ejecutado. Parágrafo 230. Si muere un hijo del dueño de la casa, que ejecuten a un hijo de ese albañil. Parágrafo 231. Si muere un esclavo del dueño de la casa, le darán al dueño de la casa esclavo por esclavo. Parágrafo 232. Si destruye bienes de la propiedad, que restituya todo lo destruido,
por no haber consolidado bien la casa que hizo y haberse derrumbado, que a su costa rehaga la casa derrumbada. Parágrafo 233. Si un albañil hace una casa a un hombre y no hace su trabajo según el proyecto y una pared se comba, ese albañil consolidará bien esa pared con su dinero. Parágrafo 234. Si un barquero calafatea un barco de 60 curas a un hombre, éste le pagará 2 siclos de plata de honorarios. Parágrafo 235. Si un barquero calafatea un barco a un hombre y no deja su trabajo bien terminado, y en ese mismo año, el barco escora o sufre daño, el barquero desarmará ese barco y lo reforzará a su costa, y, luego, le dará el barco ya reforzado al dueño del barco. Parágrafo 236. Si un hombre deja en alquiler su barco a un barquero y el barquero es descuidado y hunde el barco o lo deja inservible, el barquero restituirá un barco al dueño del barco. Parágrafo 237. Si un hombre contrata un barquero y un barco, y lo carga de cebada, lana, aceite, dátiles o la carga que sea, y ese marinero es descuidado y hunde el barco o deja que se pierda su contenido, el barquero restituirá el barco que ha hundido y todo el contenido que ha dejado perder. Parágrafo 238. Si un barquero hunde el barco de un hombre y luego consigue reflotarlo, pagará la mitad de su valor en plata. Parágrafo 239. Si un hombre contrata a un barquero, le pagará 6 curas de cebada por año. Parágrafo 240. Si, y el barco de un patrón de barco de remos aborda el barco de un patrón de barco de vela y lo hunde, que el fletador del barco hundido declare públicamente ante el Dios todo lo que haya perdido, y el patrón del barco a remo que haya hundido al barco de vela le restituirá su barco y todo lo perdido. Parágrafo 241. Si un hombre embarga un buey como garantía, pagará 1/3 de mina de plata. Parágrafo 242 a 243. Si un hombre alquila un buey por un año, entregará a su dueño, en pago por un buey trasero, 4 curas de cebada, y, en pago por un buey delantero, 3 curas de cebada. Parágrafo 244. Si un hombre alquila un buey o un asno y, en descampado, lo mata un león, el riesgo será solo de su dueño. Parágrafo 245. Si un hombre alquila un buey y lo mata por descuido o a golpes, le restituirá buey por buey al dueño del buey. Parágrafo 246. Si un hombre alquila un buey y le rompe una pata o le corta el tendón de la nuca, dará buey por buey al dueño del buey. Parágrafo 247. Si un hombre alquila un buey y lo deja tuerto, le pagará la mitad de su valor en plata al dueño del buey. Parágrafo 248. Si un hombre alquila un buey y le rompe un cuerno, le corta la cola o le rasga la lomera, pagará 1/5 de su valor en plata. Parágrafo 249. Si un hombre alquila un buey y el dios lo golpea y se muere, que el hombre que haya alquilado el buey jure públicamente por la vida del dios, y no tendrá castigo. Parágrafo 250. Si un buey, al ir por una calle, da una cornada a un hombre y lo mata, no ha lugar una reclamación judicial. Parágrafo 251. Si el buey de un hombre suele dar cornadas y su barrio ya le ha hecho saber que da cornadas y él ni le recorta los cuernos ni controla su buey, si luego ese buey da una cornada a un hijo de hombre y lo mata, pagará medio mina de plata. Parágrafo 252. Si es el esclavo de un hombre, pagará 1/3 de mina de plata. Parágrafo 253. Caso que un hombre haya contratado a otro hombre para que guarde un campo, y le confía cereal, le encarga el cuidado de las reses y el deber de cultivar el terreno, si ese hombre sustrae simiente o forraje y lo hallan en su poder, que le corten la mano. Parágrafo 254. Si se queda con el cereal y debilita las reses, restituirá 2 veces la cebada que haya recibido. Parágrafo 255. Si alquila las reses del hombre o sustrae la simiente y no produce nada en el campo, que a ese hombre se lo prueben, al llegar la cosecha, calculará una indemnización de 60 curas por cada ver. Parágrafo 256. Si no puede pagar la indemnización,
que lo arrastren con la yunta por ese mismo campo. Parágrafo 257. Si un hombre contrata a un agricultor, le pagará 8 curas de cebada al año. Parágrafo 258. Si un hombre contrata a un boyero, le pagará 6 curas de cebada al año. Parágrafo 259. Si un hombre roba en el campo un arado pesado de siembra, pagará 5 siclos de plata al dueño del arado. Parágrafo 260. Si lo que roba es un arado de reja o una grada, le pagará 3 siclos de plata. Parágrafo 261. Si un hombre contrata a un ganadero para que lleve a pastar reses u ovejas, le pagarán 8 curas de cebada al año. Parágrafo 262. Si un hombre confía un buey o una oveja a un ganadero y éste, por negligencia o descuido, permite que el buey o la oveja sufran daños o se pierdan, el ganadero restituirá al dueño un buey por buey y una oveja por oveja, según corresponda, y asumirá cualquier pérdida que haya ocurrido bajo su cuidado. Parágrafo 263. Si el ganadero deja que se pierdan el buey o la oveja que le han sido confiados, restituirá buey por buey y oveja por oveja a su dueño. Parágrafo 264. Si un pastor, a quien le fueron confiadas reses u ovejas para que las apacentara, por haber cobrado ya su salario por anticipado está satisfecho y deja que mermen las reses, que mermen las ovejas o que disminuyan las crías, dará, empero, crías y productos según lo contratado. Parágrafo 265. Si un pastor, a quien le fueron confiadas reses u ovejas para que las apacentara, comete fraude y cambia las marcas del ganado y lo vende, y se lo prueban, lo que hubiese robado, reses u ovejas, lo restituirá 10 veces a su dueño. Parágrafo 266. Si en un corral hay un toque de Dios o un león mata reses, el pastor jurará públicamente su inocencia ante el Dios, y, las pérdidas del corral, será el dueño del corral quien las afrontará en lugar suyo. Parágrafo 267. Si el pastor es negligente y permite que haya infección de modorra en el corral, será el pastor quien compense todas las pérdidas por la modorra, en reses u ovejas, que haya provocado, y se las pagará a su dueño. Parágrafo 268. Si un hombre alquila un buey para pisar mies, el alquiler será 2 celemines de cebada. Parágrafo 269. Si alquila un asno para pisar mies, el alquiler será 1 celemín de cebada. Parágrafo 270. Si alquila un carnero para pisar mies, el alquiler será 1 sila de cebada. Parágrafo 271. Si un hombre contrata bueyes, una carreta y su carretero, pagará al día 3 fanegas de cebada. Parágrafo 272. Si un hombre contrata solo una carreta, pagará al día 4 celemines de cebada. Parágrafo 273. Si un hombre contrata un peón, le pagará, desde comienzo de año hasta el 5.º mes, 6 granos de plata al día, desde el 6.º mes hasta fin de año, le pagará 5 granos de plata al día. Parágrafo 274. Si un hombre contrata a un maestro artesano, le pagará al día, honorario de un alfarero, 5 granos de plata, honorario de un tejedor, 5 granos de plata, honorario de un hilandero, 4 granos de plata, honorario de un tallista de sellos, 7 granos de plata, honorario de un arquero, 6 granos de plata, honorario de un herrero, 8 granos de plata, honorario de un carpintero, 4 granos de plata, honorario de un guarnicionero, 5 granos de plata, honorario de un esterero, 3 granos de plata, honorario de un albañil, 5 granos de plata. Parágrafo 275. Si un hombre alquila un barco mercante para transporte de mercancías, su alquiler, al día, será de 3 granos de plata, el flete incluye el servicio de carga y descarga, así como la responsabilidad sobre la mercancía transportada durante el tiempo del alquiler. Parágrafo 276. Si alquila un barco a remo, pagará por alquiler 2,5 granos de plata al día. Parágrafo 277. Si un hombre alquila una barcaza de 60 curas de arqueo, pagará, al día, por alquiler, 1/6 de siclo de plata. Parágrafo 278.
Si un hombre compra un esclavo o una esclava, antes de que haya pasado un mes, le da un solo ataque de epilepsia, que lo devuelva al que se lo vendió, y el comprador recuperará el dinero pagado. Parágrafo 279. Si un hombre compra un esclavo o una esclava y le hacen reclamación, será el vendedor quien afronte la reclamación. Parágrafo 280. Caso que un hombre, en país extranjero, haya comprado el esclavo o la esclava de otro, y luego, a la vuelta, al viajar por su país, el antiguo dueño del esclavo o de la esclava reconozca a su esclavo o a su esclava. Si ese esclavo o esa esclava son nativos del país, quedarán en libertad sin indemnización alguna. Parágrafo 281. Si son nativos de otro país, que el comprador declare públicamente ante el Dios el dinero que hubiera pagado, y el dueño del esclavo o de la esclava le pagará al mercader el dinero que hubiera pagado, y, así, redimirá a su esclavo o a su esclava. Parágrafo 282. Si un esclavo dice a su amo, tú no eres mi amo, que el amo pruebe que sí es su esclavo y luego le corte la oreja. Epílogo. Estas son a las sentencias de equidad que estableció Hammurabi, rey potente, y que le hizo aceptar al país como conducta segura y dirección correcta. Yo soy Hammurabi, el rey perfecto. Respecto a los cabezas negras, que me regaló en Lil y cuyo pastoreo me confió Marduk, no fui nada negligente, no me crucé de brazos. Les fui buscando lugares tranquilos, resolví las dificultades más duras, les hice salir la luz. Con el arma poderosa que me habían prestado el divino Zababa y la divina Istir, con la agudeza que me destinó el divino Ea, con la fuerza que me donó el divino Marduk, aniquilé a los enemigos arriba y abajo, extinguí la resistencia, y volví placentera la vida del país. Asenté a la gente aglomerada en regadíos, y no dejé pasar a nadie que los pudiera inquietar. Los grandes dioses me llamaron, yo soy el único pastor salvífico, de recto callado, mi buena sombra se extiende por mi capital, llevé en mi regazo a la gente de Sumer y Akkad, han prosperado por la virtud mía, los he conducido en paz, los he resguardado con mi perspicacia. Para que el fuerte no oprima al débil, para garantizar los derechos del huérfano y la viuda, en Babilonia, la capital cuya cabeza exaltaron Anum y el divino Enlil, en el Esagil, el templo cuyos cimientos son tan sólidos como los cielos y la tierra, para decretar el derecho del país, para dictar las sentencias del país, para garantizar los derechos del oprimido, he inscrito mis eximias palabras en la estela mía, y las he alzado delante de mi estatua de rey de la equidad. Yo soy el rey que sobresale de entre los reyes. Mis palabras son exquisitas, mi potencia no tiene igual. Que, por orden de Shamish, el gran juez de cielos y tierra, brille mi equidad en el país, que, por la palabra de Marduk, mi señor, mis signos y designios no tengan que enfrentarse a quien las aniquile, que, en el Esagil, que tanto amo, sea mi nombre pronunciado con gratitud por siempre. Que el oprimido a quien llevan a juicio pueda acudir ante mi estatua de rey de la equidad, que lea y relea mi estela inscrita y oiga mis exquisitas palabras, que mi estela le aclare el caso, él mismo comprenda su sentencia, y su corazón respire diciendo, Hammurabi, el Señor que se manifiesta como Padre carnal de la gente ha vibrado ante las palabras del divino Marduk, su Señor, y ha hecho realidad los deseos de victoria de Marduk arriba y abajo, ha regocijado el corazón de Marduk, su Señor, y convertido el bienestar en el destino sempiterno de la gente, e impuesto su derecho en el país. Que recite todo esto, y que me bendiga de todo corazón ante el divino Marduk, mi Señor, y la divina Zarpanitum, mi dueña, que el genio, la virtud, los dioses del acceso al Esagil y la fábrica enladrillada del Esagil, encomienden mi fama diariamente ante el divino Marduk, mi Señor, y la divina Zarpanitum, mi dueña. Que, en días venideros en cualquier tiempo, el rey que surja en el país guarde las palabras de equidad que he grabado en mi estela, que no falsee la legislación que le he dado al país, ni las sentencias que he dictado al país, que no aniquile mis signos y designios. Si ese hombre tiene inteligencia y es capaz de poner orden en su país, que atienda a las palabras que he grabado en mi estela, y que, el camino, la conducta, la legislación que he dado al país, las sentencias que he dictado para el país, se los enseñe esta estela, y que dirija bien a sus cabezas negras, que les dé una ley y que decida sobre ellos, que erradique de su país al malvado y al inicuo y procure el bienestar de su gente. Imprecaciones.
Yo soy Hammurabi, el rey de la equidad, a quien el divino Shamish otorgó la verdad. Mis palabras son exquisitas, mis obras no tienen igual, solo para un necio son algo vacío, para el perspicaz, están destinadas a la gloria. Si ese hombre atiende a las palabras que he grabado en mi estela, no desecha la ley, no da sentido torcido a mis palabras ni altera mis signos y designios, que a ese hombre, igual que a mí, el rey de la equidad, el divino Shamish le alargue el cetro y que pastoree a su gente en la equidad. Pero si ese hombre no atiende a las palabras que he grabado en mi estela, desprecia mis maldiciones y no se arredra ante las maldiciones de los dioses, y abole la ley que yo he dado, da un sentido torcido a mis palabras, altera mis signos y designios, borra mi nombre inscrito y luego graba el suyo, por estas maldiciones, instiga a otro a que lo haga, a ese hombre, sea rey, señor, gobernador u otro sujeto, a ese hombre, llámese como se llame, que el gran Anum, el padre de los dioses, el que me llamó a mi reinado, le quite la gloria de la realeza, que quiebre su cetro y que maldiga su destino. Que el divino Enlil, el Señor, el fijador de destinos, cuyas órdenes son inmutables, el magnificador de mi realeza, le extienda por doquier revueltas invencibles, un desespero que le lleve a su ruina en su misma sede, que le dé por destino un reinado penoso, escasos días, años de hambruna, tinieblas sin amanecer, muerte de la mirada, que decrete, con su solemne boca, la ruina de su capital, la dispersión de su gente, el cambio de dinastía, la extinción de su nombre y su memoria en el país. Que la divina Ninlil, la gran madre, cuyas órdenes tanto pesan en el Ekur, la patrona celosa por mejorar mi fama, agrave su caso en la sala del juicio y la condena que preside el divino Enlil, que ponga en boca del divino Enlil, el rey, la destrucción de su país, la pérdida de su gente y la expiración de su aliento como si fuera agua. Que el divino Ea, el príncipe magno, cuyos designios son providentes, el más agudo de los dioses, el que más sabe de todo, el encargado de prolongar los días de mi vida, le prive del juicio y el discernimiento y lo suma en la confusión, que ciegue sus ríos desde los manantiales y que en sus tierras no deje crecer la cebada, vida de su gente. Que el divino Shamish, el juez supremo de cielos y tierra, que yergue a los seres vivos, el Señor, la confianza mía, derribe su realeza, no atienda sus derechos, extravíe su senda, haga resbalar los pies de sus tropas, que le tenga preparado, en los presagios que le pida, el augurio infausto de la erradicación de los cimientos de su realeza y la ruina de su país, que la palabra nefasta del divino Shamish lo tome desprevenido, que, arriba, lo arranque de entre los vivos y, abajo, atormente a su alma de sed de agua en el averno. Que el divino Sin, Señor de los cielos, Dios creador mío, cuya plaga es la más patente de todas las de los dioses, le quite la corona y el trono de su realeza, que le imponga una pena severa, su mayor castigo que no desaparezca de su cuerpo, de modo que termine los días, los meses, los años de su reinado entre lamentos y lágrimas, que le descubra que hay un rival para su reinado y le destine una vida parecida a la muerte. Que el divino Adad, Señor de la abundancia, jefe de canales de cielos y tierras, mi auxiliar, le prive de lluvia de los cielos y del caudal de la fuente, que aniquile a su país con miseria y hambruna, que aturda a truenos su capital y convierta a su país en ruina del diluvio universal. Que el divino Zababa, el gran luchador, hijo primogénito del Ekur, que avanza a mi derecha, le quiebre el arma en el campo de batalla, que le convierta el día en noche y haga que su contendiente se plante encima de él. Que la divina Istir, señora de la guerra y la batalla, la que desnuda mi espada, virtud protectora mía, amante de mi reinado, maldiga airada, con rabia inmensa, su realeza. Que convierta su fortuna en desgracia, que le quiebre el arma en la guerra y en el campo de batalla, que le tenga dispuestos desorden y revolución, que prostre a sus guerreros y abreve la tierra con su sangre, que deje pilas de cadáveres de sus tropas en campo abierto, que a su ejército no le permita lograr cuartel, y en cuanto a él, que lo entregue sin condiciones a manos de su enemigo y lo lleve encadenado a un país enemigo suyo. Que el divino Nergal, el más fuerte de los dioses, irresistible en la batalla, el que me asegura el triunfo, con su enorme poder queme a su gente como un incendio desatado en el cañaveral, con su arma poderosa, lo haga azotar y desmenuce sus miembros como de figurilla de barro. Que la divina Nimtu, princesa excelsa de los países, madre, creadora mía, le quite al heredero y no deje ni su nombre, que en el seno de su gente no se genere simiente humana. Que la divina Ninkarrak, hija de Anum,
que intercede por mi bien en el Ecur, haga salir en sus miembros viriles a grave enfermedad, un mal demoníaco, un bubón doloroso que no se aplaque, cuya naturaleza ignore el médico, que no pueda calmar con vendajes y que, como el mordisco de la muerte, no se lo pueda arrancar, para que, hasta que se le extinga la vida, no cese de llorar por su virilidad. Que los grandes dioses de cielos y tierra, que los divinos Anunnaku todos, que el genio del templo, que el templo de ladrillo de Levabbar lo maldigan con maldición nefasta a él, a su semilla, a su país, a sus tropas, a su gente y a su ejército. Que, con estas maldiciones, el divino Enlil lo maldiga en virtud de sentencia inalterable y que le alcancen de inmediato. Fin del audiolibro. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta lectura. Al concluir la lectura del Código de Hammurabi, nos encontramos frente a una de las obras más emblemáticas de la antigua Mesopotamia, un testimonio impresionante de la capacidad humana para estructurar la sociedad y establecer normas de convivencia. Este código, inscrito en piedra hace miles de años, no solo establece reglas y sanciones, sino que también refleja un profundo sentido de justicia y equidad que era fundamental para la vida en la Babilonia de Hammurabi. A través de sus más de 280 leyes, este código aborda temas tan variados como los derechos de propiedad, las responsabilidades contractuales, las relaciones familiares y la justicia penal. Hammurabi no solo buscó imponer un orden en su sociedad, sino también proteger a los más vulnerables, garantizando que los derechos de todos, desde el más poderoso hasta el más humilde, fueran respetados. Cada ley nos muestra una visión de la vida cotidiana en la antigua Mesopotamia, y aunque muchas de estas normas pueden parecer lejanas o severas desde nuestra perspectiva moderna, el Código de Hammurabi sigue siendo un monumento a la búsqueda humana por la justicia. Esperamos que esta lectura haya sido tan fascinante para ti como lo fue para nosotros. Este código es más que un simple conjunto de leyes, es un reflejo de los valores, las preocupaciones y la vida de una civilización que, aunque antigua, sigue teniendo mucho que enseñarnos. Nos gustaría mucho saber qué te ha parecido este viaje al pasado. ¿Qué pensamientos y reflexiones te ha dejado esta obra? ¿Te sorprendió alguna de las leyes en particular? Nos encantaría leer tus comentarios y discutir contigo en la sección de comentarios. Si disfrutaste de este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y compartirlo con otros apasionados por la historia y la literatura. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo más joyas literarias a la vida y compartiendo conocimiento de manera accesible para todos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos audiolibros. Nos vemos en el próximo vídeo.